columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que sí, hermanos, hoy vamos a meditar, ¿no?, nuevamente en la carta a los Efesios. El sermón de hoy yo lo he titulado La oración de Pablo, ¿sí? Y quiero invitarles a que se ubiquen en sus Biblias, en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 21. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 21. Cuando estén allí me responden con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Vamos a orar, hermano, y presentar este tiempo en el Señor, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por Jesús una vez más. Gracias, Señor, por nuestra gran salvación, Señor, la gran salvación con que nos has salvado, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos de todos los confines de la tierra, Señor, y hacernos un solo hombre, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Sin Él estábamos muertos, sin Él no teníamos vida, sin Él estábamos extraviados, sin Él estábamos perdidos, sin Él éramos enemigos suyos, sin Él estábamos en tinieblas. Pero ahora, Señor, por tu voluntad, por tu poder y tu gracia, ahora estamos en Cristo, Señor. Ahora tenemos vida en Él, perdón de pecado en Él. Hemos sido reconciliados contigo, Señor, mediante Jesús. Ya no estamos en tinieblas, sino en la luz, Señor. Ahora vivimos para ti. Ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos, Señor, miembros de la familia celestial, Padre. Nuestra ciudadanía ahora es de los cielos, Padre celestial. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza. Ahora, Señor, en Cristo tenemos un Padre glorioso que está en los cielos. Hemos sido adoptados por medio de Él. Bendito sea tu nombre por Jesús, Señor. Gracias primeramente por Él te damos. Señor, te rogamos, bendice este tiempo. Tu palabra sea predicada con fidelidad, Señor. Nada podemos hacer separado de ti. Úsame para tu gloria, Señor, y ayúdame a ser fiel. Y te ruego, Señor, usa con poder este sermón, Padre, y aplícalo al corazón de mis hermanos. Que hoy podamos salir de aquí, Señor, movidos en una mayor medida de adoración, de devoción a ti, de entrega a ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a meditar, ¿no?, en Efesios 1, del 15 al 21. Pero antes de desarrollar el sermón, me gustaría, a modo de introducción, que pudiéramos, en primer lugar, hablar de algunos aspectos generales de la carta y luego ubicarnos nuestro pasaje en el contexto en el que se encuentra para que podamos comprenderlo mucho mejor, ¿sí? Y me gustaría mencionar, ¿no?, algunos aspectos generales de la carta a los Efesios. En primer lugar, el autor no es el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos duda de eso, ¿no? El autor es el apóstol Pablo. El segundo aspecto que quiero resaltar, ¿no?, es que Pablo dirigió esta carta a una iglesia, ¿no?, una iglesia local, y es la iglesia local en Éfeso, ¿sí? Algo que es importante también señalar, ¿no?, es que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba en prisión. Él estaba en una prisión en Roma,
estaba allí por causa del Evangelio y por causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y él lo menciona en esta misma carta, en el capítulo 3, que por causa de Jesús él es prisionero, ¿no? Él es prisionero por causa del Señor Jesucristo. El año en que la escribe es entre el 60 y el 61 después de Cristo. Y esto es importante tenerlo en cuenta para que a la hora de que vayamos a desarrollar cada versículo podamos sacar mucho mejor la enseñanza de allí, ¿sí? Imagínense a un hombre en prisión, no en cualquier prisión como las de ahora, que le ponen televisiones, que le ponen buenas camas, inclusive que le dan sus comidas. No, era una prisión romana, era un calabozo lleno de mucha humedad, no habían los derechos humanos como ahora los tenemos. Y quisiera que pudieran tener eso en mente también cuando vayamos a introducirnos en el desarrollo de los versículos. Y a modo de introducción también, lo segundo que me gustaría señalar, ¿no?, es hablar un poco acerca de la intención de Pablo al escribir esta carta, ¿no? Creo que es importante también para entender los versículos que vamos a tratar ahora. Muchos comentaristas dicen que la carta a los Efesios, el tema central de la carta es la iglesia, ¿no? Dicen inclusive la gloriosa iglesia. Muchos concuerdan en este título para la carta a los Efesios, para el tema. Y la verdad es que sí, se habla muchísimo acerca de la iglesia en los Efesios. Se menciona que es el cuerpo de Cristo, que es un edificio, ¿no? Se menciona en ella que es la familia de Dios, que está conformada por aquellos que están en los cielos y aquellos que todavía están acá en la tierra. Sin embargo, a pesar de ello, yo difiero de esto. Y a nivel personal considero que realmente el tema central o la intención central del apóstol Pablo a la hora de escribir la carta a los Efesios no era precisamente que la iglesia fuese el centro del tema, sino que el tema considero que es que Pablo deseaba que la iglesia supiera, entendiera, conociera muy profundamente todo lo que ha heredado en Cristo Jesús. Es una de las cartas que más enfatiza en Jesús. Es una de las cartas que más tiene con Cristo, en Cristo. En ella tú puedes ver, sin Cristo estabais alejados de Dios, sin esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo sois ciudadanos. Luego dice, en Cristo, como lo vamos a ver, sois bendecidos con toda bendición espiritual. En Cristo sois adoptados como hijos para Dios. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Y el deseo de Pablo era eso. A nivel personal considero, iglesia, conoce el valor infinito que tienes gracias a nuestro Señor Jesucristo. Eres lo que eres, iglesia, gracias a Jesús. Y Pablo deseaba eso en su corazón y era la intención, ¿no? Pablo quería que cada miembro que compone el cuerpo de Cristo estuviera consciente de las gloriosas riquezas que en Cristo Jesús todos nosotros hemos heredado. Y son gloriosas riquezas, hermanos, como ya lo vamos a ver. Es tanto así el deseo de Pablo, es tanto su deseo que cada creyente conozca fielmente las verdades profundas del Evangelio. Tanto es su deseo que el apóstol Pablo tiene de que cada creyente fuese chocado con estas gloriosas verdades y las guardara y atesorara en su corazón, que al menos 2 veces el apóstol Pablo dice, y por esta causa oro a Dios. En el capítulo 3 dice, y por esta causa doblo mis rodillas. Le puede decir un montón de gloriosas verdades que en Cristo la iglesia ha heredado. Él dice, doblo mis rodillas. Y comienza a orar el apóstol Pablo. Nosotros nos encontramos en una de esas oraciones. Pablo deseaba que la iglesia entendiera profundamente esto. Cuando él escribió Efesios no había ningún problema en esta iglesia. Y él aprovechó eso. Él solo deseaba que la iglesia conociera las gloriosas riquezas que en Cristo Jesús hemos heredado, ¿sí? Y es por eso que él comienza en el capítulo 1, versículo 3, de una vez diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sois benditos, somos benditos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Pablo desea que cada uno de nosotros comprendamos estas verdades. El apóstol entonces se rinde en oración por estas verdades y en este día nosotros nos encontramos en una de esas
primeras oraciones, ¿no? Pablo, como acabamos de leer, él está ahora orando y pidiendo al Señor para que nosotros podamos comprender algunas cosas que hemos heredado en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dicho esto como introducción, he dividido este punto este sermón en 5 puntos, ¿no? El primero de ellos es la motivación de la gratitud de Pablo. El segundo lo he titulado la centralidad de la oración en la obra de Dios. El tercero, petición por un mejor conocimiento de Dios. El cuarto, petición por una profunda comprensión de nuestra herencia en Cristo. Y el quinto, un ejemplo del poder de Dios. Un ejemplo del poder de Dios. Dicho esto, vamos a desarrollar el primer punto, ¿sí? La motivación de la gratitud de Pablo. Versículos 15 y 16. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Haciendo mención de vosotros en mis oraciones. En el versículo 16 el apóstol dice algo que está haciendo, ¿no? Y lo estábamos hablando. Pablo está orando. Es una de sus primeras oraciones que él enfatiza en esta carta, ¿no? Y nos dice que está haciendo 2 cosas. En primer lugar, está en acción de gracia. Pablo está agradeciendo al Señor, está dando gloria y alabanza a Dios. Él comienza esta carta, hermanos, exaltando al Señor, alabando a Dios. Comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está agradecido e impactado por las gloriosas verdades del Evangelio. Y por ello él está muy agradecido, ¿no? Y luego dice también, el final del versículo 16, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Sin embargo, es en el versículo 15 que el apóstol enfatiza y deja claro cuál es la razón de su gratitud, cuál es la razón por la cual él está muy agradecido. Y yo considero que son 2 motivos a la luz del versículo 15, ¿no? Y el primero de ellos es que Pablo está profundamente agradecido por las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Miren cómo comienza el versículo 15. Dice, por esta razón. Por esta razón. Esta frase también se puede traducir por esta causa o por tanto, ¿no? Y cuando nosotros vemos esto en la Escritura, debemos entender que el autor, el escritor, movido por el Espíritu Santo, está haciendo algo, está uniendo 2 pensamientos, 2 ideas, ¿no? Y Pablo estaba hasta el versículo 14 hablando de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos, ¿sí? Entonces, Pablo, a la luz de esas bendiciones espirituales, él dice, por esta razón también yo no ceso de dar gracias a Dios, no ceso de agradecer a Dios. Y hermanos, y si nosotros leemos Efesios del 1 al 14 y nuestro corazón no es movido a gratitud, algo mal está en nosotros, hermanos. Algo mal está en nosotros. Si nuestro corazón solamente se mueve a gratitud al Señor por cosas materiales, si nuestro corazón solamente se mueve a gratitud al Señor porque me dan un trabajo, si mi corazón solamente se mueve en gratitud al Señor porque simplemente tengo salud y bienestar físico o por cosas que solamente se relegan a todo lo que está debajo del cielo, algo mal está en mí, hermano. Porque es que al leer Efesios 1, del versículo 1 al 14 y ver todas las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos, es que lo mínimo que podemos hacer es rendirnos en alabanza y adoración a nuestro Señor. No lo vamos a leer ahora, pero Pablo dice allí que fuimos elegidos, fuimos escogidos en el Señor Jesús, fuimos redimidos de nuestros pecados, fuimos adoptados por el Dios que creó los cielos y la tierra. Todo esto en Cristo. Él en Jesucristo nos dio a conocer todo el misterio de su evangelio. En Cristo Jesús también dice la Escritura allí que nos selló con su Santo Espíritu de la promesa que es la garantía de nuestra herencia. Todo eso en Cristo Jesús, hermano. Si algo está haciendo daño a la iglesia hoy en día, sin duda es el falso evangelio y diabólico evangelio de la prosperidad, hermano.
El Evangelio de la Prosperidad nos quiere vender la mentira de que las únicas bendiciones que recibe la iglesia son materiales. El Evangelio de la Prosperidad le quiere hacer creer a la iglesia de que la iglesia es bendecida si tiene un local muy grande, de que la iglesia es bendecida si tiene un local muy cómodo, de que tú eres bendecido si tienes dinero, de que tú eres bendecido si verdaderamente tienes prosperidad económica. Pero la Escritura, si algo nos enseña, es que nosotros somos ricos en Jesucristo. Iglesia, eres rica en Jesús. En Jesús somos plenos. En Jesús no necesitamos que alguien venga y nos prospere. Si estás en Cristo, hermano, estás pleno, completo. En Él tenemos todas las bendiciones espirituales que Dios ha decidido darnos y otorgarnos por su libre elección para bendecirnos eternamente. Hermano, atesora en tu corazón esas bendiciones. Yo te animo a que hagas algo, hermano. Cada cierto tiempo, ora al Señor, Efesios capítulo 1, del 1 al 14. Léelo y óralo. Léelo y ora en gratitud al Señor por lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hemos sido grandemente bendecidos por Él. Amén. Ahora, Pablo está agradecido en primer lugar, hemos dicho, por estas bendiciones. Pero hay otra cosa que también mueve el corazón del apóstol Pablo a la gratitud y a la oración. Y esa otra cosa la podemos ver nosotros en el mismo versículo 15. En la segunda parte de este versículo, Pablo dice: habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. La segunda motivación que yo veo que el texto nos enseña es que Pablo está agradecido con el Señor porque nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso estaban dando fruto. Estaban viviendo conforme a las bendiciones que él había mencionado en los primeros versículos. Hermano, ¿tú quieres saber si participas de esas bendiciones? Eso se va a reflejar en tu vida. ¿Tú quieres saber si realmente has sido elegido, si realmente has sido redimido, si realmente has sido elegido por Dios, si realmente has sido adoptado por Dios? Eso se va a notar. Miren lo que dice Pablo: habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. La fe se da a conocer, hermano. La fe se da a conocer. La fe no es algo solamente cognitivo. Sí, nosotros tenemos fe porque sabemos en lo que creemos y conocemos en lo que creemos. Pero la fe no se queda solamente en ello. La fe nos mueve a la obediencia. La fe transforma, la que viene del Señor, se deriva en una vida transformada y en una vida de obediencia al Señor. Y esto es lo que Pablo estaba escuchando de ellos. He oído de la fe de vosotros en el Señor Jesús. Hermanos, si algo deseamos de todo corazón es que esta iglesia también haga lo mismo. Que en todo lugar el Señor sea glorificado por lo que está haciendo en Caminando por Fe. De manera tal de que en todo lugar se diga: hemos oído de la fe en el Señor Jesús que tienen los hermanos de Caminando por Fe. Hemos oído de esa fe que hay en esa iglesia. La tienen en el Señor Jesús. No la tienen en falsas promesas de riqueza. No la tienen en cualquier cosa. No, la tienen en Cristo. Y eso quiero volverlo a señalar, ¿no? Les había comentado en la introducción que es la carta en donde más se enfatiza en Jesús. ¿Y en dónde tenían ellos su fe puesta? En el Señor Jesús. Cristo es tanto el objeto de nuestra fe como también el autor y consumador de ella misma. Por razón de nuestra unión en Cristo es que tenemos fe. Ellos no tenían su fe en cualquier cosa, no, estaba cimentada y arraigada en Cristo Jesús, en el Señor Jesús, no en cualquier cosa, hermano. A veces cuando predicamos el Evangelio a personas, no sé si les ha pasado que muchas veces dicen ellos: sí, yo tengo fe. Ah, qué bueno. No, qué bueno, pero ¿en quién tienes la fe? Porque si la fe es algo solamente que divaga en nuestra mente o solamente algo que decimos así, pues no vale de nada.
Nuestra fe, si no está cimentada y arraigada en Jesús, no va a dar en lo absoluto ningún tipo de fruto. No va a dar ningún tipo de fruto. Yo quiero que veamos esto, hermano. Miren, en el versículo 13, en Efesios 1:13, Pablo dice lo siguiente acerca de los efesios. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo dice que ellos escucharon el evangelio, creyeron en el evangelio, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y luego en el versículo 15 dice, vuestra fe ha llegado a mis oídos. Ellos estaban en Éfeso y Pablo estaba en Roma. Pablo podía recibir visitas, y Pablo recibía visitas, y los que los visitaban, wow, Pablo, lo que Dios está haciendo en Éfeso es algo increíble. Quiero comentarte cómo Dios está obrando allí. Y Pablo dice, he oído de vuestra fe. He oído de esa fe en el Señor Jesús. Y esto es importante entenderlo, hermano. Si tú escuchas el mensaje del evangelio y dices que crees en el Señor Jesús y lo recibes, pero tu vida no cambia, la verdad es que no ha pasado nada en ti. Es imposible, hermano. Es imposible decir que has creído en el Señor Jesús y sigas viviendo como la misma persona que era. Miren, escucharon el mensaje y luego Pablo da gracias por su vida. La fe salvadora de nuestro Señor produce obras. Y eso es lo que el mismo Pablo dice en Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Nuestra salvación es gratuita en Cristo. No tenemos que ganarla y ni podríamos hacerlo. Fue por la gracia de Dios inmerecida que nosotros hemos recibido salvación por medio de la fe. Y esa fe que hace produce obra. Miren lo que dice el mismo versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Por tanto, hermanos, cuando Pablo dice oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Pablo no está diciendo, oh hermanos Éfeso, he escuchado que recitáis muy bien los versículos de la Escritura. Oh hermanos de Éfeso, he escuchado que vosotros os conocéis perfectamente los catecismos protestantes. Aunque es importante hacer eso, pero no. Oh hermanos, he escuchado que decís buenas frases de los reformadores. Y está bien decirlo, pero no precisamente se refiere a eso. Pablo está diciendo, hermanos, he escuchado que entre vosotros había un hombre que robaba, atracaba, era un hombre que vivía despiadadamente, escuchó el mensaje del evangelio, puso su fe en el Señor Jesús, abandonó ese estilo de vida y ahora trabaja. Y no solamente eso, sino que generosamente quiere dar a todos los que tengan necesidad entre vosotros. Oh hermano, he escuchado de que entre vosotros hay una hermana que antes le rendía culto a Afrodita prostituyéndose. Ahora esa mujer se arrepintió, recibió al Señor Jesús, creyó en Él poderosamente por el poder del Espíritu Santo y ahora es una mujer que vive para un solo marido, es una mujer que enseña a las otras a que se guarden en castidad, es una mujer que es piadosa entre vosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque el mensaje del Evangelio, hermanos, es poder de Dios. Es poder de Dios. No podemos decir que estamos en Cristo y seguir siendo la misma persona. No podemos, no, es imposible, hermano. No se puede en lo absoluto. Sin embargo, también el texto nos hace saber otra cosa, ¿no? Otra de las manifestaciones de la obra de Dios en nuestros hermanos de Éfeso. Y es esto. El apóstol Pablo dice que, y de vuestro amor por todos los santos. Y de vuestro amor por todos los santos. Y yo quiero que ahí veamos la relación entre la fe y el amor. Esa relación tan estrecha que la Escritura constantemente nos hace ver. Donde hay fe salvífica, eso se va a materializar ¿en qué? En amor. En amor. Y claro,
contexto en el que nosotros nos encontramos, tristemente esa palabra ha perdido tanto significado. Ahora a nosotros nos cuesta entender, por todas las distorsiones que hay en nuestro mundo, lo que significa la palabra amor allí, lo que significa esa palabra, ¿no? Y el amor, si pudiéramos resumirlo en una palabra, ¿no? Sería toda la acción que yo realice hacia una persona con el fin de encontrar en ella o de darle a ella el mayor bien para su vida. Esa es la muestra de amor. Y Pablo dice que ellos tienen amor por todos los santos. Esa es la evidencia de que hemos creído y de que hemos sido transformados por el poder del Evangelio, que el amor de Dios mora en nosotros. Juan capítulo 13, versículos 35, dice el Señor Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Miren el énfasis. El versículo comienza diciendo: en esto conocerán, en esto se verá, en esto se dará testimonio, en esto se probará. ¿En qué? En que os tengáis amor los unos por los otros. Una persona, hermanos, que no quiera congregar, que le dé flojera estar entre el pueblo santo de Dios, una persona que diga que ha creído, que lee la Biblia y que ora, pero que él dice que no necesita la iglesia, hermano, esa es una señal clara de que esa persona no ha nacido de nuevo. Y eso es importante que tú lo entiendas, hermano. Porque si algo enfatiza la Escritura y si algo enfatiza el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es que uno de los frutos de nuestra vida, de nuestra conversión es esta: amor por todos los santos. Amor por todos los santos. Miren lo que dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Fíjense algo, ¿no? El que dice que ama a Dios, ¿no? Eso también se puede traducir el que dice que cree en Dios, que vive en Dios y que vive para Dios, pero no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. El tal es un mentiroso. Pero fíjense algo en los Efesios. Pablo dice que ellos tenían amor por un grupito de la iglesia. Que ellos tenían amor por solo los pastores. No dice eso, ¿verdad? Dice, y de vuestro amor por todos los santos. Por todos. Por todos. Y hermano, mucho cuidado. Lo digo con toda la humildad posible. Ten mucho cuidado, hermano, si tu corazón solamente siente inclinación hacia un grupo de la iglesia. Los efesios no hacían acepción de personas, hermano. Ellos amaban a los pastores, amaban a los miembros, amaban a los difíciles, amaban a los fáciles, amaban a los maduros, amaban a los que están en crecimiento de madurez. A todos los santos, hermano. A todos los santos. Una característica del amor, hermano, es esta. Es que se da por sí solo. El amor no espera algo a cambio, como lo dice la palabra también. No, Él se da. Él se da. Y si tú amas, hermano, y el amor de Dios está en nosotros, entonces, hermano, por muy difícil que sea una persona, como el amor de Dios está en mí, el Señor me dará la capacidad y la fuerza para que yo, a pesar de lo difícil que pueda ser esa persona, yo lo ame sin esperar nada a cambio. Pablo hace un énfasis del amor nuevamente en esta carta, en el capítulo 5. No lo tengo allí. Pero el apóstol dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros. Un énfasis del amor aquí es que es sacrificio, hermano. Cristo, que dice, nos amó y se dio por nosotros. Hermano, date por tu iglesia. Tu amor por la iglesia se va a manifestar en eso, en que te des por ella. Tu amor por la iglesia se va a manifestar en que desees el bien de cada hermano que te rodea. Tu amor por la iglesia se va a manifestar, hermano, en que ores por tus hermanos. Tu amor por la iglesia, hermano, se va a manifestar en que ores por los del grupo del evangelismo. Tu amor por la iglesia, hermano, se va a manifestar en que ores por los propósitos de oración que tenemos como iglesia. Tu amor, hermano, por la iglesia se va a manifestar también en que no andes tirando cizañas.
El amor apunta a dos direcciones, hermano. Una, no hacer el mal, y otra, hacer el bien. No es simplemente como la ley de plata, como enseñaban los fariseos. No hagas esto, no hagas lo otro, no hago aquello, no le hago mal a nadie. No. Es eso más hacer todo el bien para ellos. Es eso más hacer todo el bien para glorificar a Dios y amar a mis hermanos. ¿Sí? Y ese amor deseamos en el Señor Jesús que cada día más se materialice entre nosotros. Que cada día más ese amor se materialice en nuestras vidas, hermano. Ora por eso. Pablo estaba haciendo eso en oración. Y eso es algo que también nos mueve a nosotros a que debemos orar. Entonces, hermanos, Pablo comienza nuestro primer versículo dando gracias al Señor, orando al Señor, haciendo esto, oración al Señor. Y dice que no ceso de dar gracias por vosotros y de hacer mención de vosotros en mis oraciones. Él era un hombre de oración. Y eso, hermanos, yo quiero que lo entiendas para que podamos comprender el segundo punto. Pablo ora de esta manera y agradece de esta manera porque Pablo era una persona que tenía completamente en su corazón una verdad atesorada, y es esta: la obra la hace el Señor. Dios es el que hace la obra. Dios es el que salva. Y eso nos lleva al segundo punto de este sermón, que lo he titulado La centralidad de la oración en la obra de Dios. Nosotros conocemos al apóstol Pablo y él es muy famoso porque lo conocen como el misionero, como el hombre que naufragó, como el hombre que llevó el evangelio por todas las naciones. Conocemos al apóstol Pablo por su esfuerzo, por su dedicación a la obra. Y es algo glorioso, hermano, y digno de imitar. Cómo él se entregó y se sacrificó por la obra. Pero, hermano, si algo también Pablo enseña con su vida es una cosa: Pablo era un hombre de oración. Pablo entendía, hermanos, en su corazón de que por mucho esfuerzo que él haga, por mucho que él se sacrifique, por mucho que él se dé a la obra, si él no vivía en oración, no pasa nada. Pablo era consciente de que él no transformaba vidas. Pablo era consciente de que él no salvaba a las personas. Y por eso, en nuestro texto, Pablo dice: por esta razón, no ceso de dar gracias y hacer mención en mi oración. Oro al Señor, pido al Señor, porque la obra no la hago yo, la obra la hace Él. Pablo había hablado de la elección incondicional de Dios en los versículos anteriores. De que Dios soberanamente escoge, de que Dios soberanamente nos elige, de que Dios soberanamente nos adopta. Dios es soberano en toda nuestra redención. Pero Pablo por eso ora. Por eso pide y clama al Señor. En él no había esa confusión de que, bueno, si Dios es soberano, ¿para qué voy a orar? No. Más bien, como Dios es soberano, pues Señor, me rindo en oración a ti, pido y clamo a ti, Señor. Y si algo quiere, los pastores de esta iglesia, hermano, y lo hemos visto, es que nuestra iglesia sea una iglesia que clama y ora al Señor. Hermano, ¿tú quieres ver un cambio en tu vida? ¿Tú quieres ver, hermano, que tu vida manifieste la obra del Evangelio más perfectamente, en un crecimiento progresivo? Hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Una vez hablando con una persona me dice: yo oro muchísimo, hermano, y oro con una gran intensidad cuando tengo muchas dificultades o cuando peco. Cuando pasa eso, hermano, oro con mucha intensidad al Señor. Y ese es uno de nuestros problemas, ¿sabes? Y Pablo entendía eso. Y por eso Pablo, con toda la intención del mundo, movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere dar en este pasaje más razones por las cuales nosotros verdaderamente debemos orar con toda intensidad. Una de ellas es esta, hermano: Dios obra poderosamente por medio de la oración. Dios se manifiesta poderosamente por medio de la oración. Cuando Dios quiere hacer algo, dice Charles Spurgeon, si mal no recuerdo, primeramente, ¿qué hace? Pone a su pueblo a orar. Y si caminando por fe desea eso, hermano, necesitamos tener una vida profunda de oración. Una dependencia a nuestro Señor, hermano. Hermano, ora. Hay tantos propósitos que en la iglesia tenemos para orar, hermano.
Dedico un día entero de la semana solo para interceder por los que se les va a predicar el Evangelio. Dedico un día entero, hermano, para orar por las mujeres de esta iglesia. Dedico un día, hermano, entero para orar por los cabezas de los matrimonios de esta iglesia. Dedico un día, hermanos, para orar por las personas que no han nacido de nuevo, que se congregan en esta iglesia. Dedico un día, hermanos, para orar por tus hermanos. Ora, hermano, al Señor. Pablo entendía eso. Pablo comprendía la centralidad de la oración en la obra del Señor. Y por eso en esta ocasión está orando. Pero luego lo vuelve a hacer en esta misma carta. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 3, versículo 14. Pablo dice allí, del 14 al 16, perdón. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Si algo Pablo revela en esta carta, hermanos, también, es que Pablo tenía un corazón pastoral. Esta oración que él hace aquí en Efesios 3, del 14 al 16, es muy parecida a la oración en la que nosotros nos encontramos. Pablo dice que por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que os dé conforme a la gloriosa riqueza y que los fortalezca con poder en su espíritu. Pablo era un hombre que tenía un corazón pastoral. ¿Y por qué mencionó esto, hermano? Hermano, Pablo deseaba una cosa, que cada verdad que él comunicaba a través de esta carta fuese atesorada, fuese recibida, fuese atesorada en lo más profundo del ser de cada miembro de la iglesia. Y por eso él dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas. Mi deseo es que seáis fortalecidos con poder por el Espíritu de Dios en vuestro espíritu. En vuestro espíritu. Mi deseo y mi anhelo es que podáis atesorar en vuestro espíritu todas las gloriosas verdades del Evangelio. Ese es un corazón pastoral, hermano. Ese es un corazón pastoral. Y hermano, cuando nosotros nos preparamos o preparamos una enseñanza, un predicador tiene dos responsabilidades. Orar por el sermón, pero también tiene la responsabilidad, la inclinación en el corazón, el deseo que no proviene de nosotros, sino que Dios pone en nosotros, de orar para que cada palabra que es expuesta y predicada sea atesorada en el corazón, en el centro, en el ser interior de cada uno de vosotros. Nosotros no solamente oramos por preparar un sermón y para que demos un buen sermón. Nosotros no solamente oramos para predicar bien, no. Oramos para que esta palabra cale hondo en el corazón. ¿Y por qué hay que orar, hermano? Porque la obra la hace ser. El pastor siempre lo dice, yo llevo la palabra a vuestros oídos, pero es Dios el que la hace bajar a vuestros corazones. Y es así, hermano. Y Pablo lo entendía. Hermano, y si tú quieres que tu vida dé fruto, sin duda, hermano, una de las cosas que necesitamos nosotros profundizar es en una vida de oración. Una vida de oración. Pablo entonces comienza, yo quiero que veamos esto. Pablo comienza la carta orando, ¿no? Estamos en este pasaje. Luego, en la mitad de la carta, en el capítulo 3, vuelve a arrodillarse ante Dios, vuelve a orar. Y luego concluye la carta exhortando a la iglesia que oren los unos por los otros. Efesios 6, 18 al 20. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Hermanos, miren este corazón. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Miren la sed, miren la intensidad de ese corazón. Con toda oración y súplica. Como si tu vida dependiera de la oración, hermano. Como si tu vida dependiera, súplica. Repite las palabras del Señor Jesús cuando está en el huerto,
Velad, velad, velad y orad. Hermano, vela, hermano. Una persona que está velando, una persona que está firme, es una persona que está de rodillas ante el Señor. Velar es eso. Velar no es estar haciendo muchas cosas, hermano. Velar no es que tú te llenes de muchos ministerios. Eso no va a sustentar tu vida. Hermanos, de hecho te digo algo, eso te va a fatigar. Pero una vida rendida en oración, hermano, es una vida fortalecida por el Señor. Y miren lo que Pablo dice, iglesia, oren los unos por los otros. Y en el contexto que Pablo dice eso, él lo dice en un contexto en donde dice, estamos en una batalla espiritual. Fortaleceos con el poder del Señor, en el poder del Señor y revestidos de toda la armadura de Dios. Estáis en una guerra, iglesia. En una guerra y batalla espiritual. Y la guerra espiritual, ¿sabe cómo se vive? De rodillas ante el Señor. Orando y suplicando para que el Señor haga vida en esta iglesia. Orando y suplicando, hermanos, para que la iglesia esté firme, atenta, velando. Ora, hermano. Ora al Señor. Ora al Señor. No ceses de orar. No ceses de pedir al Señor por ello. Y esto nos enseña algo. La vida se inicia en oración, se mantiene en oración y se concluye en oración. Eso es algo que quiero que al menos esto hoy te lleves a tu casa. Mira, es el apóstol Pablo, el ungido, dirían algunos pentecostales, ¿no? El ungido. ¿Qué hacía él? Oraba sin cesar al Señor. Y miren lo que dice Samuel Chadwick, lo dijo de esta manera: el único interés del diablo es evitar que los cristianos oren. No le teme nada al estudio sin oración, al trabajo sin oración y a la religión sin oración. Se ríe de nuestro trabajo duro, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Claro, yo quiero que entendamos, ¿no?, lo que él quiere decir. No es que literalmente cada vez que uno está orando, el diablo está temblando y lo tengo ahí dominado. No es eso. No es eso. Pero hermano, la oración es un medio de gracia que nos guía al trono de gracia para la ayuda y el socorro oportuno, ¿no? Si tú verdaderamente quieres estar firme y velando en un mundo tan torcido y perverso como en el que nos encontramos, hermano, si no estás orando, entonces no estás velando. Si tú verdaderamente quieres que tu familia sea transformada por el poder del Evangelio, necesitas velar. Necesitas velar. Es por eso que Pablo está orando, Pablo está clamando al Señor, pidiendo al Señor. Y Pablo ora, ¿no?, agradeciendo al Señor, y ora al Señor para que los efesios, ¿no?, porque los efesios están dando mucho fruto, y da gracias al Señor y lo glorifica, ¿no? Y quiero que veas esto, hermano. Pablo agradece: gracias, Señor, por lo que estáis haciendo. No ceso, Efesios, de dar gracias por esto. No ceso. Por eso oro al Señor, Efesios, por vuestras vidas. Oro al Señor. Efesios, está bien. Gloria a Dios, habéis dado fruto. Gloria a Dios, habéis conocido del Señor Jesús. Gloria a Dios, habéis recibido la verdad del mensaje del Evangelio. Habéis creído en Él. Gloria a Dios, he oído de vuestra fe. Gloria a Dios, he oído de vuestro amor por todos los santos, y por ello oro. Pero no queda ahí, Efesios. Aún hay más. Y eso es lo que ahora vamos a ver. Ahora vamos a entrar en la petición del apóstol. El apóstol está agradecido con el Señor por lo que ha hecho en ellos, pero quiere más, hermano. ¿Has visto cambio en tu vida, hermano? Todavía falta más. La meta es Cristo. Has abandonado pecado, Dios te ha purificado de pecado, Dios te ha lavado de pecado, Dios te ha hecho un hombre santo, una mujer santa, pero ahora falta más. Ese era el corazón de Pablo aquí. Y ahora nos adentramos a su petición, ¿sí? El punto 3 lo he titulado Petición por un mejor conocimiento de Dios. Versículo 17 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Quiero que en este versículo apliquemos un poco primeramente de interpretación.
¿sí? Y en primer lugar, lo que quiero que nosotros veamos es a quién Pablo dirige su petición. ¿A quién dirige su petición? ¿No? Y Pablo dirige su oración al Padre de gloria. Al Padre de gloria. La primera persona de la Trinidad. El versículo comienza diciendo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. El Padre de gloria. Y esto, hermano, es lo que nosotros generalmente vemos en los modelos de oración de la Escritura. Nosotros vemos en la Escritura que nuestros antepasados, nuestros hermanos, dirigían su oración ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Cuando los discípulos que caminaron con el Señor Jesucristo y fueron enseñados por Él, lo veían orar y lo escuchaban orar, ellos llegaron a un punto de su vida que se preguntaron, oye, pero Él ora distinto, Él ora diferente, ¿no? Y entonces ellos le preguntan y le dicen, Señor, enséñanos a orar, dice, porque creo que no sabemos. Cuando te escuchamos orar, cuando te escuchamos clamar, Señor, creo que no sabemos. Y miren lo que le responde el Señor Jesús en Mateo 6:9. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda persona de la Trinidad se dirige a la primera persona de la Trinidad. Orad de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos. Nosotros dirigimos nuestras oraciones al Padre porque de Él procede todo buen don y toda buena dádiva. De Él procede eso. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿De dónde desciende toda buena dádiva, hermano? Del Padre de las luces. Toda buena dádiva, hermano. Que eso te motive a orar. Ve así, hermano. Cuando vayas del trabajo a tu casa, ve pensando, tengo un Padre en los cielos de quien desciende toda buena dádiva. No vas a recibir nada malo de Él. Pablo lo sabía y por eso oraba al Padre de gloria. Al Padre de gloria. Y lo otro que quiero resaltar en este texto es que Pablo califica a Dios como el Padre de gloria. El Padre de gloria. Y yo quiero, hermanos, que entiendas esto. Tenemos un Padre glorioso, un Padre lleno de gloria, un Padre revestido de gloria. Pablo dice Padre de gloria con un fin, hermano. Para que ellos entiendan que tenemos a un Dios Padre que es infinito en sabiduría, infinito en poder, infinito en riqueza. Esa es la gloria del Señor. Todo su esplendor, toda su grandeza, todo su poder. Ese Padre tenemos en los cielos. Y Pablo lo sabía y por eso dice, por eso oro al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Hermanos, Dios está revestido de gloria. Dios tiene glorias inescrutables en Él. Ve a Él, hermano. Ve a Él y pide conforme a su gloriosa riqueza. Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, va a proveer conforme a qué? Nada más y nada menos conforme a sus riquezas en gloria. ¡Buah! ¿Te imaginas, hermano? Dios proveyendo conforme a la grandeza de lo que es Él. Si no oramos mucho, hermanos, es porque no entendemos eso. Si no clamamos más de lo que lo estamos haciendo, hermanos, y de lo que debemos, es porque no hemos entendido que tenemos un Padre de gloria. Y Pablo estaba claro en eso. Dios está lleno de gloria. Y por eso puedo pedir, no conforme a mis limitaciones, pido conforme a su gloriosa riqueza. El problema es que pedir conforme a la gloriosa riqueza de Dios para algunos es un poco distinto, ¿no? Hay algunos, digámoslo de esta manera, espirituales que cuando ven este texto y hablan de esto, de pedir conforme a la gloriosa riqueza de Dios, tristemente no lo hacen conforme a la Escritura. Y Pablo hace una petición al Señor, ¿no? Dirige su petición al Señor. Pero la petición que él hace para algunos puede ser, y eso es lo que estás pidiendo, Pablo. Eso es lo que vas a pedir.
Para algunos puede ser algo muy normal. Para unos puede ser algo muy sencillo, muy básico. Pablo, pero Dios es un Padre de gloria, o sea, pide grandezas. Pide, Pablo, comerte el mundo. Pero no, Pablo no hace eso. Y eso nos lleva al segundo punto que quiero resaltar de este versículo, y es la petición. ¿Cuál es la petición de Pablo? Y Pablo dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Algunos comentaristas, hermanos, o la mayoría de ellos, no concuerdan en a qué se está refiriendo Pablo con que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y en algunas denominaciones muchas personas usan este versículo para justificar: Dios me ha revelado, Dios me dio espíritu de sabiduría, Dios me dio espíritu de revelación. Y creo que es importante entender lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Algunos piensan que Pablo está pidiendo que Dios les dé el Espíritu Santo o que se refiere al Espíritu Santo, pero otros piensan que Pablo se está refiriendo al Espíritu que está en nosotros. Y yo concuerdo y me decanto con la segunda postura. Y voy a dar las razones por las cuales pienso que es así. La primera de ellas es que ya ellos, y Pablo lo había mencionado, habían sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Ya ellos habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, en el momento en el que tú oyes el mensaje del evangelio y crees en el mensaje del evangelio, en ese mismo momento, hermano, eres sellado. Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En ese mismo momento en que el Señor obró soberanamente para quitar el corazón de piedra que rechazaba el evangelio y lo rechazaba a Él, y poner el corazón de carne que nos humilló y nos hizo reconocer nuestro pecado y ver nuestra miseria, y que la única fuente de salvación que tenemos es Cristo Jesús, en ese mismo momento somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cada persona que es miembro del cuerpo de Cristo posee en igual medida el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo lo dice en esta carta, y el hermano John Jairo lo había explicado y predicado en el capítulo 4. ¿Qué tenemos en común? Dice Pablo en el capítulo 4, tenemos un mismo espíritu. Hermano, hay personas que dicen, no, es que lo que yo digo tienes que entenderlo espiritualmente para justificar las locuras que a veces dicen. Y piensan que con eso dicen que es que porque yo no lo entiendo, no tengo el Espíritu Santo de Dios. Pero no, hermano, no es así. Si creíste en el Señor, si creíste en el mensaje del Evangelio, has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la primera razón por la cual yo creo que no se refería el apóstol Pablo a que fuesen o recibiesen el Espíritu Santo de Dios. No, hermano, tú no tienes que ir a un sitio y porque lo hacen, Va a venir el profeta tal o el apóstol tal y empieza a orar, recibe el Espíritu. No, hermano, ¿qué es eso? Soberanamente el apóstol dice, desde el versículo 1 al 14, cómo Dios obra soberanamente. Nadie tiene que poner su mano sobre ti y orar para que tú recibas el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, dice el Señor en Juan 3, tú no sabes de dónde sopla el viento, de dónde viene y a dónde va. Así obra el Espíritu Santo. Señor, ¿cómo hago? Dice Timoteo. Maestro, ¿cómo puedo hacer yo para nacer de nuevo? Nicodemo. El Espíritu es soberano, Nicodemo. Tú no lo controlas. Tú no puedes decirle al Espíritu, ahora Espíritu. No, ¿qué es eso? Espíritu, te damos permiso para que obres. No, yo soy Dios, la tercera persona de la Trinidad. Soberanamente obro en el corazón de la persona. Nadie tiene que ir e imponer las manos para que recibamos el Espíritu Santo. En el momento en que creímos el mensaje, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ya yo lo tenía. Y la segunda razón es porque
En este particular, en este texto, el apóstol Pablo no escribe la palabra espíritu sin un artículo definido. Los artículos definidos son las palabras él, la, los, ¿no? El chico, la chica. Ese es un artículo. La palabra la allí define algo, ¿no? En toda la Escritura, cuando los escritores se refieren al Espíritu Santo, siempre lleva un artículo definido antes de la palabra pneuma, que es en este caso la palabra espíritu que se utiliza aquí. Y en nuestro caso no está ese artículo. Y por tanto yo considero que el apóstol no se está refiriendo al Espíritu Santo aquí, sino que Pablo se está refiriendo a nuestro espíritu. Pero es importante entender eso. ¿A qué se refiere con que yo tengo un espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Es que acaso eso lo tienen algunas personas particularmente? No es eso, hermano, no es eso. Pablo lo que está pidiendo es que todos los miembros del cuerpo de Dios tengan un espíritu o tengan un deseo, tengan una inclinación hacia la sabiduría. Pablo lo que quiere es que la iglesia tenga un deseo hacia el discernimiento de lo que Dios obra y hace por medio de su palabra y en medio de su pueblo. Pablo quiere eso, que tengamos un espíritu que anhele conocer, que anhele la sabiduría, que anhele conocer del Señor, que anhele conocer de sus obras, que anhele discernir las cosas. Pero para que eso ocurra, sí es necesaria una cosa. Solo eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu? Da testimonio a nuestro espíritu. Espíritu de sabiduría y de revelación lo tiene que dar el Espíritu. El Espíritu lo hace en nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 al 10. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pablo entonces, ¿qué está pidiendo? Que el Espíritu Santo energice nuestro espíritu y nos mueva a tener deseo por conocer, deseo por sabiduría. Pablo quiere eso. Pero también nos dice a qué sabiduría quiere el apóstol que nosotros nos inclinemos. Nos dice eso. En un mejor conocimiento de Dios. Y quiero resaltar eso. En un mejor conocimiento de Dios. Hermano, quiero que el apóstol ora para que tengamos un espíritu de sabiduría y discernimiento, pero no lo pide, hermano, para que tú puedas decirle el sexo del hijo que va a tener la hermana. No lo pide, hermano, para que tú le des recaditos personales a tus hermanos. No, hermano. Ese espíritu de sabiduría y revelación no es para que tú puedas decir, bueno, hermano, el Señor me ha revelado en un sueño que te tienes que ir para tal sitio. No, hermano. Es para que tengas un mejor conocimiento de Dios. Hermano, y si algo le hace falta a la iglesia, profundizar en eso, es en el conocimiento de Dios. Tú no sabes el tesoro, hermano, que es para nuestras almas crecer en el conocimiento de Dios. Muchos de vosotros venís de otras congregaciones. Muchos de vosotros comenzaron a hacer el curso de membresía y lo primero que preguntaron fue, aquí predica ¿por qué no puede predicar la mujer? ¿Por qué no puedo tener el cabello largo? ¿Puedo tomar alcohol? ¿Qué opina usted, pastor? Pero ninguno de vosotros preguntó, ¿aquí se predica a Dios? Aquí se habla de Jesús. Y hermano, lo digo porque a mí también me pudo haber pasado eso. Pero para que nos demos cuenta de lo dañado que venimos nosotros muchas veces. ¿Cómo es posible que vamos a una iglesia y lo que nos interesa son otras cosas en lugar de lo que debe interesarnos? El conocimiento de Dios, el conocimiento profundo de nuestro Señor. Y aquí conocimiento no es solamente algo intelectual, es algo relacional, es algo profundo. Conocer a tu Dios, hermano. Conocer a tu Dios. Tú sabes cuando tú conoces a tu Dios, mira. Muchos de vosotros seguro decís, no, Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Pero esa verdad se manifestará cuando te boten de tu trabajo
Y la reacción que tú tengas en medio de esa dificultad es lo que va a decir si verdaderamente conocías al Señor. Muchos de vosotros decís, no, sí, Dios es soberano y providencialmente obra en nuestras vidas. Pero os afanáis por querer sostener económicamente vuestras vidas. Dejáis la vida de oración, abandonáis la lectura de la palabra, abandonáis inclusive la congregación. Es ahí en donde se ve verdaderamente el conocimiento de Dios. Es ahí. Muchos de vosotros sabéis que Dios obra por medio de la predicación de la palabra, inclusive decir, no, sí, hermano, la palabra de Dios no regresa vacía. Pero eso va a ser una verdad en tu corazón, ¿sabes cuándo, hermano? Cuando vayas anunciando por tu vida, en todo lugar, el mensaje del Evangelio. Mientras tanto, si no lo haces, no has creído en tu corazón esa verdad. No has conocido verdaderamente en el conocimiento del que Pablo quiere. No lo has entendido así. Y el conocimiento que el apóstol Pablo quiere es de Dios, sobre Dios, pero sea un conocimiento vivo. Y hermano, conocer a Dios, de eso se trata nuestra vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conoce al Señor. Vive para el Señor, hermano. Métete en la Escritura, hermano, en oración, para que cada verdad de la Escritura baje a tu corazón. Pablo deseaba que la iglesia conociera a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque una iglesia va a caminar bien cuando conoce bien a su Dios. Si un púlpito no es sano, hermano, la iglesia no es sana. Si se predica un Dios falso desde aquí, la iglesia, hermano, no va a vivir para nada bien. Pero cuando se predica sanamente el conocimiento de Dios, se ora para que ese conocimiento produzca vida en nosotros, la iglesia radia en bendición, radia en santidad, irradia, hermano, en obediencia, irradia, se nota. Y Jesucristo nos dice algo, la vida eterna trata de conocer al Señor, Esa es una marca de un creyente, hermano, deseo por conocer a su Dios. Tú puedes sostenerte en esta iglesia, hermano, intelectualmente por cierto tiempo. Y a lo mejor tú te puedes reunir y ir con mucho deseo a una reunión para que te digan, bueno, ¿qué significará este versículo? ¿O de qué tratará esto? ¿De qué se trata el Espíritu Santo? Tú puedes estar aquí en esta iglesia interesado por las cosas que dice la Biblia, pero eso no va a sostenerte. Pero un verdadero creyente desea esto. Donde vaya desea saber cómo es su Dios, quién es su Dios. Háblame de Él. Quiero conocer a Dios. Quiero saber de cómo es mi Dios para vivir conforme a ese Dios al que conozco. Amén. Y Pablo deseaba eso, ¿no? En primer lugar, deseaba que tuviéramos un conocimiento de Dios. Y esto nos lleva al cuarto punto, y es petición por una profunda comprensión de nuestra herencia en Cristo. Petición por una profunda comprensión de nuestra herencia en Cristo. Versículo 18 al 19. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo continúa pidiendo y clamando al Señor y dice, mi oración en primer lugar es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Pablo primeramente aquí nos dice la petición, deseo que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Pablo sabía que ellos ya habían sido iluminados. Cada creyente que reciba al Señor, cree en el Señor, recibe el mensaje del Evangelio, ha sido ya iluminado en su corazón. Y hermano, para que nosotros podamos recibir esa verdad, tiene que haber una obra de iluminación de parte del Señor. Pero Pablo lo que está pidiendo en este momento es lo siguiente. Deseo que más sus ojos sean abiertos. Deseo que profundicéis más en el conocimiento de Él. Deseo que esa obra de revelación profundice más, que crezcáis más en esto. Deseo que Dios siga iluminando. Ya los iluminó, pero quiero que prosiga iluminando. Y apunta a un lugar, hermanos, el corazón, no el intelecto. El corazón. Para la Escritura el corazón es lo que mueve nuestras vidas. Por eso lo decía. Tú puedes decir Dios es soberano, pero eso se va a ver en las circunstancias en la vida en la que tú vives. Tú puedes decir Dios es soberano, pero eso se va a manifestar cómo tú reaccionas ante las circunstancias de la vida.
Y el deseo de Pablo era que el corazón fuese iluminado. Y nuestro deseo es que en cada prédica también nuestros corazones sean iluminados con la palabra del Señor. Él desea eso, que fuesen iluminados. Pero Él desea esa iluminación para que pudiéramos nosotros comprender, tanto los efesios como nosotros, tres cosas de las cuales ellos y nosotros participamos, hermano. Y Pablo sabía, hermano, la importancia de conocer esto, de no ignorar esto, de que la iglesia sepa las riquezas que en Cristo ha heredado, de que la iglesia conozca todo lo que en Cristo tenemos, de que la iglesia sepa que en Cristo tiene todos los recursos necesarios para vivir de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Y por eso Él hace esta petición y ruega por tres cosas. Y la primera es que sepáis la esperanza de su llamamiento. Hermano, y algo que necesitamos atesorar es esto. Nosotros fuimos salvados en esperanza, hermano. El mundo, hermano, no tiene esperanza. El mundo, tú vas en el metro, tú vas en la calle, está desesperanzado, pero el creyente tiene una esperanza inmarcesible. Tenemos esperanza en Jesús, hermano. Él es nuestra esperanza. Fuimos salvados en esperanza. ¿Por qué, hermano? Porque hemos recibido cosas. Ya tú has recibido el Espíritu Santo, has recibido vida eterna, has recibido al Señor. Dios mora en nosotros. Eres adoptado como hijo de Dios. Sí, pero todavía no está pleno eso. Estamos esperando la plenitud de todas las cosas, hermano. Pero, hermano, nuestra esperanza es segura. Pablo dice que fuimos llamados, ¿no? Pablo dice allí que fuimos llamados y razón de ese llamamiento es que tenemos esperanza. Dios nos ha llamado y eso es importante, hermano, que lo entendamos una cosa. Pablo dice en los primeros versículos del capítulo 1 que Dios nos eligió, que Dios nos adoptó, que Dios nos escogió. Pero también Dios hizo algo, hermano, Dios te llamó. Y Pablo hace una referencia aquí al llamado de Dios en el corazón de todo creyente. Yo ahora predico este mensaje a toda persona y y hago un llamado a que te sometas al Señor. Ese es un llamado externo. Pero el que hace el llamado interno, que es Dios, ese llamado es eficaz, hermano. Yo le digo a un pecador, arrepiéntete y cree, pero si Dios no obra en su corazón, ese hombre no se va a mover de allí. Yo le puedo decir a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, y es como si estuviera yo en el cementerio y literalmente yo digo, pero es que yo no puedo hacer nada por ese hombre. Pero si Dios dice, levántate y ven, ese llamado, hermanos, es seguro y eficaz. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, los gentiles piden sabiduría, los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. Pero luego el apóstol Pablo dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. Para el hombre que no recibe el llamado de Dios en su corazón, el evangelio es una locura. Pero para el hombre que recibe el llamado de Dios, hermano, el evangelio es poder y sabiduría de Dios. Un tesoro para nosotros, hermano. Y eso es por qué, hermano, por razón de nuestro llamado, del llamado de Dios. Y ese llamado está lleno de esperanza, hermano. Está lleno de esperanza. Miren lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por todas dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¿Dónde está nuestra esperanza? Detrás del velo. Dios hizo un juramento, hermano. Fuimos llamados en juramento delante de Dios. Dios no rompe su juramento, hermano. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha rescatado, si Dios te ha transformado, hermano, ten la esperanza de algo. Dios cumplirá su obra. Dios completará su obra.
La esperanza aquí el autor de Hebreos la describe como un ancla. Imagínate un barco en medio de mucha tormenta con un ancla firme y seguro. No lo mueve. Así es la esperanza, hermano. Y por eso el autor dice, aférrate a esa esperanza. Aférrate a ella. Y ese es el deseo de Pablo, hermano. Tienes esperanza en el llamamiento de Dios. Tienes esperanza. Y hay esperanza porque Dios, todo lo que ha prometido en Cristo, lo cumplirá. Y hay esperanza porque estamos en Cristo Jesús. Pero la segunda razón, o la segunda cosa que Pablo desea que atesoremos, son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, la iglesia está llena de gloriosas riquezas. El cuerpo de Dios está lleno de gloriosas riquezas. Somos ricos, hermanos. En Cristo somos plenos, completos. En Cristo no tenemos necesidad de nada. En Cristo tú no tienes que buscar nada más fuera de Él. Y eso es lo que Pablo sabía. Hemos heredado y hemos heredado por una cosa. Hemos heredado porque Dios nos adoptó como hijos para sí. Y porque en Cristo hemos sido adoptados. Mira lo que dice Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿A quién constituyó heredero de todas las cosas? A el Señor, el Señor. Y por razón de esa herencia en Cristo y porque hemos sido adoptados por Él, en Él, nosotros también tenemos herencia. Efesios 1:11 dice, en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Tenemos herencia, hermanos, en Cristo. Gloriosas riquezas en el Señor Jesús. Hermano, mira las bendiciones del versículo 1 al 14. Ha sido adoptado, predestinado, salvado, redimido. Todo en Cristo Jesús. Todo en Él. Ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. En Él estamos plenos. La plenitud de la iglesia está en Jesús. La iglesia no necesita buscar nada más, hermano. Tú no necesitas andar buscando bendiciones. Tú no necesitas andar buscando nada más, porque en Cristo estamos plenos. Toda la herencia que tenemos es segura. Y es segura, hermanos, porque Dios ha jurado. Dios ha prometido. Es segura, hermanos, porque es en Cristo nuestra herencia. Y la tercera cosa que Pablo pide es la extraordinaria grandeza de su poder. Quiero que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Quiero que conozcáis cuál es el poder de Dios. Y miren lo que dice el texto en el versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder, hermanos, mire cómo Pablo lo describe. Extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Extraordinaria grandeza de su poder. Pablo usa aquí una palabra que en el griego es huperbalo, que significa sobrepasar, supereminente, exceder, superabundante. Pablo no tiene palabras para describir la grandeza del poder de Dios que obró en nosotros. Para con nosotros los que creemos. La extraordinaria grandeza de poder obró para con nosotros los que creemos de Dios. Hermano, Pablo que quiere una cosa. Tienes el poder de Dios que obró en ti para salvación. Lo tienes como un recurso para caminar en obediencia. El poder de Dios, hermano, para que luches contra el pecado. El poder de Dios, hermano, para que vivas firme. El poder de Dios para que vivas en gozo. El poder de Dios, hermano, para que luches en santidad. El poder de Dios. La iglesia está redimida por un poder extraordinario y grande. Un poder glorioso. Un poder que sobrepasa nuestras capacidades como la de Pablo. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El poder con que fuimos salvados, ¿en dónde se manifestó? En el evangelio. Ese poder, hermanos, ahora sigue aún en nosotros, sigue ahora aún en nosotros como un recurso para vivir. Y Pablo, hermanos, quería que nosotros fuésemos conscientes de esas tres cosas. Pablo deseaba, atesora eso en tu corazón, que tus ojos sean iluminados,
Que tus ojos sean llenos de la luz de Dios para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Hermano, todo ese recurso lo tenemos como iglesia. Esperanza, gloriosas riquezas en Cristo y poder, hermano. Eso es lo que te va a ayudar a ti, ser consciente de eso en tu corazón, es lo que te va a llevar a ti a que camines en obediencia, a que camines en santidad. No, hermano, no la ley, no vivir por el temor. No, hermano, eso no va a hacer producir en ti nada, no te va a sostener. No querer, hermano, ejercer un ministerio, eso no te va a sostener. Lo que te va a sostener y hacer caminar bien es que sepáis la esperanza de su llamamiento. Tenéis esperanza en el Señor Jesús. Tenéis riquezas, gloriosas riquezas que hemos heredado en Cristo. Son nuestras. Están en Jesús. Están en Jesús. Y el poder de Dios que obra en nosotros para salvación. Y para concluir, hermano, vamos al punto 5. Pablo dice, nos deja un ejemplo del poder de Dios. Y esto quiero leerlo y que esto cale en vuestro corazón. Versículo 20 al 21 dice, el cual obró en Cristo Jesús cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder con el que el Señor te salvó, ¿en quién obró, hermanos? En Cristo. Para resucitarle de entre los muertos, hermano. Hermano, la obra de Dios en la salvación es como si literalmente una persona viera a un muerto resucitar, hermano. El poder con que Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo, puedes pensarlo, obró en nosotros. Pablo nos deja ese glorioso ejemplo, hermano, la resurrección del Señor Jesús. Y lo segundo, la ascensión a la diestra de Dios el Padre. Pablo pudo haber dicho, el poder de Dios que obra con vosotros, miren cómo creó los cielos y la tierra. El poder de Dios que obra con vosotros, miren cómo abrió los mares para que el pueblo de Israel pasara. El poder de Dios que hizo que fueran las 10 plagas a Egipto. El poder de Dios con el que el Señor derrotó un montón de ejércitos. Pero no, Pablo dijo, el poder de Dios con el cual Él resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hay nada más garantizoso para nosotros. No hay mayor garantía, hermano. No hay mayor esperanza, hermano. No hay mayor riqueza de la gloria de la herencia que saber que nuestro Señor resucitó. Él no puso otro ejemplo, hermano, la resurrección. Piensa, hay esperanza. Piensa, tengo riqueza. Piensa, tengo el poder de Dios para vivir de la vida que Él demanda que yo viva. Pero también piensa esto, Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo con ese poder. Dios lo levantó de entre los muertos. Y por esa resurrección, hermanos, perseveraremos. Y por esa resurrección, hermanos, confiamos en el Señor. Y por esa resurrección, hermanos, la iglesia vive, hermano. Deseo que el Señor obre en tu corazón a través de esta palabra. Y que la atesores y que medites en ella en oración. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Jesús. En Él nos has hecho benditos con toda bendición espiritual. Danos más conocimiento de Él. Danos más saber de Él, Señor. Ayúdanos a atesorar, Señor de gloria, la esperanza de nuestro llamamiento. Atesorar las gloriosas riquezas de nuestra herencia en Cristo. Atesorar, Señor de gloria, que tenemos el poder con el cual tú nos salvaste para vivir en santidad. Ayúdanos, Señor de gloria, a ser conscientes, a estar percibidos de estas verdades, Señor. Que sean guardadas en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Lleva con bien a nuestros hermanos y ayúdanos, Señor de gloria, a perseverar en Jesús, Señor, y para tu gloria, como la iglesia radiante que tú quieras que seamos. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén.